Hemos estado predicando hace un tiempo ya. Este es el mensaje número 14 de esta serie, Sufriendo con Propósito. Y doy gracias a Dios porque hemos iniciado un ministerio con ese nombre, eh, con las meditaciones de Spurgeon por el momento, pero la idea es, y le pido sus oraciones, poder tener algo que donde quiera la gente en sufrimiento pueda ir y encontrar alivio, aliento particular para su condición. Y en el día de hoy comenzamos hablando del Señor Jesús, cómo Él puso el gozo delante de Él y cómo el sufrimiento nos hace participar de la santidad de Dios. Comenzamos a hablar de cómo el sufrimiento nos permite conocer mejor a Dios. Y hoy vamos a conectar con eso específicamente. Vamos a una de las bienaventuranzas en el libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, nuestras Biblias dicen así en el versículo 4 en particular. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y el título del mensaje de hoy es Felicidad por llorar, o si quiere, felices al llorar. Felices al llorar. Y es algo como extraño, ¿verdad? Porque el llanto del cual se está hablando aquí, como vamos a ver, es un llanto de aflicción, de sufrimiento. Pero se puede ser feliz porque aquí Cristo lo afirma y veremos hoy de qué manera podemos hallar verdadera felicidad, gozo, consuelo en medio del llanto, cualquiera que sea nuestra condición. Leo el texto otra vez y vamos a orar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a orar y buscar la ayuda especial de nuestro Dios. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta preciosa promesa, afirmación que hace Jesús aquí. Su nombre está comprometido, el nombre tuyo, Dios, y el nombre del Espíritu Consolador también. De manera que aquí hay mucho en juego. Ayuda a tu siervo en su inmensa insuficiencia y debilidad para predicar como conviene y todos seamos aquí llenos de tu espíritu y entendamos que vamos a seguir llorando en esta vida, pero en tus brazos hallaremos consolación. Oh Dios, ven y bendícenos y guíanos para ser muy alentados porque lo necesitamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo el mundo llora, uno más que otros. Alguien decía que los bebés en los primeros meses, 5 o 6 meses, lloran todos los días. Y yo puedo decir varias veces al día. Es como una señal de que entraron a este mundo de lágrimas y de llanto. Están vivos y están ahí y se hacen sentir. Ahora, un centro de cirugía óptica estableció y descubrió, o mejor dicho, presentó el siguiente reporte. La gente llora por muchas razones diferentes. Y decían ellos, o dicen ellos, nosotros producimos 3 tipos diferentes de lágrimas. En primer lugar, están las lágrimas basales, que protegen los ojos de la suciedad. Estas lágrimas siempre están presentes en los ojos y los mantienen limpios, libres de bacterias, a pesar de la extraña partícula de polvo que a veces puede llegar al ojo. En segundo lugar, lágrimas reflejas, que se forman como reacción a irritantes en el aire, como vapores, por ejemplo, de cebolla, cuando la gente está picando cebolla y hay lágrimas en los ojos, es un reflejo. Cuando hay humo, productos químicos, como los que se usan para la limpieza, esas lágrimas ayudan a eliminar esos irritantes del ojo para que la visión no se afecte. Y el último tipo de lágrimas son las lágrimas emocionales. Recuerden, en primer lugar, lágrimas basales, luego lágrimas reflejas y ahora lágrimas emocionales. Esas lágrimas emocionales provocadas por una variedad de emociones como la tristeza, es una de ellas. Algunos pueden incluir aquí la alegría, pero en el caso particular de Jesús, de esa está hablando. Y oigan cómo también el estudio refiere. Cada persona produce entre 15 y 30 galones de lágrimas cada año. Los produce. Las mujeres lloran un promedio de 64 veces al año y los hombres 17 veces al año. Claro, estos son estudios muy generales y no se aplican de manera universal a todo el mundo, pero
Las lágrimas son parte de nuestra vida y aquí vemos como Dios, el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, habla de que esto es algo que puede ser bienaventurado o feliz. Es interesantísimo el hecho de que cuando Jesús comienza a hablar en el Sermón del Monte, el primer sermón expuesto formalmente, comienza con la palabra felices y el Antiguo Testamento termina con maldición. De manera que Jesús viene a traer, donde hay maldición, felicidad, bendición, aliento. Y eso es lo que vamos a ver hoy en tres particulares con la ayuda de Dios. Pero antes quiero hablar algo muy importante. ¿A quién está hablándole Jesús en este momento? Y esta distinción es necesaria. Es muy necesaria porque realmente esto no se aplica a todos los hombres en sentido general. No todo el que llora haya consuelo. Acuérdese de eso. No todo el que llora encuentra este consuelo, el consuelo del cual se habla aquí. El Sermón del Monte, oiga bien, no son promesas para todos los hombres, son promesas para los cristianos. Dice aquí el versículo 1 de Mateo 5, cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos. Él les hablaba a sus discípulos y alguien ha dicho, este es el primer círculo al cual Jesús está dirigiendo esto. Todo lo que aparece aquí en sentido general es la vida de los discípulos aquí en esta tierra, hablando de la esperanza que ellos tienen también. Ahora, hay otro círculo aquí y al final del Sermón del Monte, específicamente en Mateo capítulo 7, los versículos 28 y 29 dicen así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, escuche, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que, aunque él hablaba a los discípulos, las multitudes estaban oyendo. Y esto es algo como un cuadro parecido a la iglesia. En la iglesia se unen tanto los verdaderos discípulos como los visitantes o invitados. Y la palabra que es especial para los discípulos es de interés para los no creyentes y Dios puede usarla para animarlos y para traerles a Cristo. De manera que esto se aplica a los discípulos de Cristo, pero he aquí algo maravilloso. Cuando los verdaderos discípulos de Cristo son consolados, los de afuera lo ven y ellos pueden ser atraídos y finalmente también consolados. Habiendo dicho eso, permítame entonces concentrarme en tres particulares que encontramos en esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aquí hay en primer lugar un contraste emocional. Contraste emocional. Ese término de la bipolaridad que sube, baja, vamos a ponerlo a un lado ahora. Pero vemos como hay un contraste emocional. Bienaventurados o felices y lloran por tristeza. O sea, ambas cosas pueden coexistir. En segundo lugar, vamos a ver una condición emocional, el llanto. Y vamos a ver un poquito de esa experiencia humana en los cristianos y finalmente un consuelo prometido. Vamos a considerarlo. Que Dios nos ayude. Ayúdanos, oh Dios. Primero, un contraste emocional. Noten cómo comienza la palabra de Dios. Bienaventurados. El término puede traducirse también como feliz. Y en el sentido más verdadero y piadoso, en nuestro lenguaje regular, esta misma palabra se aplica a Dios en 1 Timoteo 1:11. Según él, Dios es un ser feliz en sí mismo. Dios es bienaventurado en ese sentido. Ahora, un siervo de Dios describe esa alegría que viene, oiga bien, como un secreto dentro de sí mismo. Es una alegría serena e intocable, autocontenida. Esa alegría que es completamente independiente de todas las oportunidades y cambios de la vida. O sea, esta bienaventuranza es un tesoro bien protegido en los verdaderos hijos de Dios. Aquí entra la obra de Dios, aquí entra el Espíritu de Dios que los hace felices y tienen eso ahí que nada lo va a cambiar. En Mateo 25:34 Jesús habló del día de juicio y le dice: venid, benditos de mi Padre, heredad, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros.
Él juzgará entre los bienaventurados y los que son maldecidos en ese día. He aquí entonces que la palabra que se refiere aquí como bienaventurados es una palabra que se refiere a felicidad, pero no la felicidad que del mundo, que depende de circunstancias, de bien de salud, de bienes adquiridos, del favor de la gente. Es una felicidad que viene de Dios y la comunión con Él. Mire cómo lo dice mi admirado predicador Spurgeon. Note también con deleite que la bendición es en todos los casos, en tiempo presente, una felicidad para ser disfrutada y deleitada ahora. No es benditos serán, sino benditos son ahora. Ellos son bienaventurados. Y esto nos enseña que el verdadero creyente, escúchame bien, porque este ha sido un año tan difícil, pero el verdadero cristiano puede ser feliz aún en este mundo, aún en medio del dolor y la aflicción en la que estamos pasando. El verdadero hijo de Dios tiene acceso, tiene por la gracia de Dios ese tesoro, puede recibir esa bendición de ser feliz completo en este mundo a pesar de las circunstancias. Ahora noten, dice aquí, bienaventurados los que lloran, o sea, pueden ser felices, tener paz, contentamiento, oiga bien, y al mismo tiempo llorar. Es como los niños. Usted recuerda los niños que usted lo ve con sus lágrimas llorando y todavía las lágrimas se están bajando por las mejillas y se ríen por algo que ahí se les trae. Bueno, pues el verdadero hijo de Dios puede experimentar eso en este mundo. Ambas cosas. Es como cuando muere un ser amado, estamos llorando, pero lloramos y bendecimos a Dios sabiendo dónde está y con gozo y esperanza. Los que lloran aquí, noten ahora, se están refiriendo a un intenso grado de duelo, como lo dice un comentarista. Jesús no habla de un dolor casual por las consecuencias de nuestro pecado. Sí, hermanos, quiero aclararlo bien. Aquí el llanto está conectado con el pecado y la pobreza espiritual. La bienaventuranza anterior, los que son pobres en espíritu, es decir, ven su necesidad, su insuficiencia espiritual, ellos lloran por esa pobreza espiritual, pero también, o pobres en espíritu, perdón, pobres en espíritu, pero también ellos son mansos y habla de otra condición espiritual que refleja esa gracia de nosotros rendirnos a Dios en mansedumbre. Entonces, aquí sí se habla de un llanto por el pecado, pero no se limita a eso. Es por el pecado y sus consecuencias, un profundo dolor ante Dios por el estado caído. Ahora cito al comentarista Barclay. La palabra griega para lamentar usada aquí es la palabra más fuerte para el duelo en el idioma griego. Es la palabra que se usa para el duelo por los muertos, para el lamento apasionado por el amado. O sea, hay un dolor por la separación de un ser amado por la muerte que solo lo puede explicar el que lo tiene, pero el que está al lado no puede entender plenamente. Es un dolor intenso, es un dolor que corta el alma. El llanto aquí es una condición baja, necesitada, y puede existir junto con esta felicidad, con este gozo, este contentamiento que solo Dios da a los que le conocen a Él por su palabra en su presencia. Eso lo veremos al final, si Dios quiere. Pero en segundo lugar, veamos aquí una condición emocional. La condición emocional es el llanto. El llanto. Como alguien decía una vez, una forma en que algunos predican es diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y eso es verdad siempre. Lo que pasa es que no es verdad según los estándares de maravilloso de este mundo, según las expectativas de este mundo. No, 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 no. Porque los verdaderos hijos de Dios pueden disfrutar una vida maravillosa llorando también y siendo sostenidos por la gracia de Dios. Lo que quiero hacer ahora, sencillamente, es hacer eco de una verdad. Los verdaderos hijos de Dios, aquellos que han sido visitados por Dios, aquellos que tienen el Espíritu de Dios, también lloran. En Génesis,
nosotros encontramos que desde el principio hay llanto sobre la tierra. No se nos dice nada de qué pasó entre Adán y Eva con la muerte de uno de sus hijos, cuando Caín mató a Abel. Pero nosotros sabemos lo que duele la muerte de un hijo. Peor si es otro hijo el que le quita la vida. Pero en Génesis 23 vemos a Abraham llorar por Sara. Jacob también se lamenta y llora por su hijo José cuando lo da por muerto. Los encuentros de José con sus hermanos en Génesis 42, así como el contexto es fascinante, cómo José llora cuando él está delante de ellos. No puede en un momento contener las lágrimas. Y se nos dice que en la casa del faraón se escuchaban desde afuera los gritos de José. José, un siervo de Dios, llorando. Y quién sabe todo lo que podía haber en su mente. Los egipcios lloraron por Jacob en el momento de su muerte. David, en el segundo libro de Samuel, también lloró y lamentó mucho la muerte de Saúl y de su amigo Jonatán. También cuando él supo de la muerte de su hijo Absalón, la Biblia dice que él tembló de emoción y explotó en lágrimas y lloró gritando amargamente. Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Segundo libro de Samuel 19:1. Nosotros sabemos que cuando los israelitas llegaron a Cades Barnea, allí también esa generación se le dice que no podría entrar a la tierra y morirían. Y el pueblo se lamentó mucho, lloraron profundamente. En el Salmo 119, versículo 136, el salmista habla de sus lágrimas. Y oigan lo que dice: las lágrimas corren de mis ojos porque no guardan tu ley. En Oseas 4:3 también se nos habla del luto del pecado de Israel. Y allí vemos que hay una condición de tragedia, de dificultad sobre la tierra, y también hay llanto por el pecado y sus consecuencias. Ya en el Nuevo Testamento, de un hombre de Dios que estuvo cerca de Jesús, a quien fue advertido por Jesús cuando lo negó, lloró amargamente. Pablo lloró intensamente. Dice 2 Timoteo 1:4, tengo vivos deseos de verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Igualmente a los filipenses, Pablo les dice, él le habla. Muchos viven, según los dije tantas veces, y ahora los repito, con lágrimas como enemigos de la cruz de Cristo. En 2 Corintios 2:4, Pablo también habla de que escribió en gran aflicción, angustia de corazón y muchas lágrimas. Igualmente encontramos en Hechos 20, Pablo, cuando se despide de los hermanos en Éfeso, hubo lágrimas. Y otra vez en Hechos 20, 31 y 32. Os encomiendo a Dios la palabra de su gracia y que tiene poder para construir el edificio y daros herencia con todos los santificados. Allí Pablo también se despide con lágrimas. Noten aquí que hemos visto en el Antiguo Testamento algunos ejemplos de lágrimas, en el Nuevo Testamento, pero si quieren uno más, con mucho gusto se lo puedo dar, nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, como otras veces he dicho, que en ningún sitio de la Biblia que yo sepa se dice que el Señor Jesús se rió, pero sí 3 veces se nos dice que lloró. Lloró al ver a María llorando y ver ante la tumba de Lázaro. Dice la palabra de Dios que viéndola llorar, Jesús también lloraba, viendo a los judíos llorando, perdón, y allí él se conmovió, se turbó, lloró, se echó a llorar. Además de eso, en otra ocasión, al ver la ciudad de Jerusalén, cómo estaba sin pastor, cómo estaba perdida, dice, si conocieras en este día el mensaje de paz. Y allí también lloró Jesús. Y nosotros sabemos que según Hebreos 5, en Getsemaní Jesús lloró. Dice, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Lloró ampliamente. Jesús lloró. De manera que, óigame bien ahora, si siervos como Abraham, David, Moisés, Pedro, entre otros profetas, lloraron y el Señor Jesús lloró, ¿cuánto más no vamos a llorar nosotros, aún siendo verdaderos cristianos? Porque muchas veces, aún siendo hijos de Dios, vamos a ser embargados por el dolor y la tristeza. Muchas veces vamos a recibir en esta vida un impacto tan fuerte en nuestra vida que la única manera de salir y desahogar el dolor es con lágrimas.
Es como si el cuerpo y el alma estuvieran asfixiándose y explota y lo que sale es lágrimas. Así son las lágrimas aún en los verdaderos hijos de Dios. Hemos visto aquí un contraste emocional. Podemos estar felices y llorando. Hemos visto una condición emocional propia de los verdaderos hijos de Dios. Y veamos en tercer lugar un consuelo prometido. En este pasaje hay un consuelo prometido por Jesús. Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú has pensado en algún momento por qué lloramos? ¿Por qué Dios no obró de tal manera que uno no se vea en la condición de llanto? Porque mire qué pasa, cuando uno llora, no solamente hay lágrimas que salen de los ojos, sino que se afectan los ojos, pero también por la nariz, porque alguien dice que las mismas lágrimas a veces bajan por la nariz. O sea, es una situación incómoda. Ahí cualquier compostura, cualquier adorno se va a un lado. Y fíjese que el llanto pasa y deja una marca, porque si usted se encuentra con una persona a quien usted conoce, obviamente, que ha estado llorando, usted lo nota. Y la respuesta de su corazón inmediatamente es, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Porque hay lágrimas. Ahora, ¿por qué Dios ha establecido eso en nosotros? ¿Por qué Dios nos creó así? ¿Por qué Dios nos creó de tal manera que cuando el dolor es tan duro y la experiencia es tan dolorosa, se llora? Alguien ha dicho que una razón puede ser por lo que esas lágrimas representan en nuestra relación con los demás y con Dios. Esas lágrimas son como una muestra de dolor y un clamor de ayuda y necesidad. Es como que la persona le está diciendo a los demás, necesito ahora amor, apoyo, estoy en un tiempo difícil. Porque no se puede contener. O sea, es una forma en que lo que hay adentro del alma rebosa y lo que están alrededor dicen, algo está pasando aquí. Y Dios no solamente quiere hacerlo así, sino también Él reacciona cuando ve esas lágrimas en nuestros ojos. No es que Él no lo sepa, pero Él nos creó de esa manera. Y en ese sentido, Dios no ignora nuestras luchas. Este texto nos dice que Dios no es indiferente al dolor nuestro. Dios no es uno que está lejos como aquel Dios de los profetas de Baal que no lo escuchaban aunque se cortaban. No, 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 no. Dios está atento a las lágrimas que muchas veces se lloran en intimidad y soledad. Él está atento y dice, si tú lloras, yo te voy a consolar, porque yo te estoy mirando, yo estoy atento, yo estoy presente. Oh, sí. Ya sea por el pecado, la ansiedad, la depresión, la soledad, la confusión, la pérdida, la duda, cualquiera que sea la razón, aquí el texto no nos dice de manera específica. Podemos entender que es por la relación con el pecado, pero podemos añadir que no solo esto, sino también los efectos del pecado. Pero Dios consuela. Aquí encontramos una promesa de consuelo. Esta palabra bienaventurados los que lloran, por supuesto, como les dije, se refiere al pecado, pero también se refiere a llorar por el pecado y por las consecuencias del pecado. Cuando una persona llora, puede saber que Dios va a obrar en su corazón. Si tú eres un hijo de Dios, es imposible que Él no reaccione, porque Él lo ha prometido aquí. Él dice, serán consolados, y el pronombre es enfático. La promesa implica el consuelo especial que necesita la persona que sufre. ¿Qué encontramos aquí? Voy a dar algunas inferencias. Primero, que Dios ve las lágrimas, porque aquí no se habla de un llanto que no trae lágrimas, sino de un llanto que se manifiesta. Él lo ve, Él está atento. Ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios lo note, mucho más nuestras lágrimas. Cuando Agar, aquella
que estaba con Abraham. Recuerdan que Sara le pidió a Abraham que le diera un hijo a través de ella. Cuando ella se fue al desierto y levantó su voz en llanto, Dios fue a su encuentro. Génesis 21:17. Porque cuando alguien llora es como si sonara una alarma en el cielo. Así como cuando hay un fuego, suena una alarma en los bomberos y la gente llama. Bueno, pues cuando alguien llora, hay una alarma en el corazón de Dios para ir a atender a ese hijo o a esa hija que llora. Cuando Ana lloró su amargura, Dios lo notó y se acordó de ella. A mí me impresionó mucho desde la primera vez que oí la historia de el rey Ezequías. Ezequías cayó enfermo, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, del 1 al 5. Y cuando él cayó enfermo, recibió allí la visita del profeta Isaías, no con buenas noticias, y le dijo así: pon en orden tu casa porque vas a morir, no vivirás. Él volvió su cara hacia la pared, oró al Señor, dijo: acuérdate por favor de que he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y oiga cómo dice la Biblia: Ezequías lloró con gran llanto. Lloró con gran llanto porque Dios le dijo: te vas a morir ya de esta enfermedad, no te levantas. Lloró con gran llanto. Isaías fue quizás muy parco porque él fue y le dijo: pon en orden tu casa que te vas a morir. Y parece que dio la vuelta y se fue. Y cuando estaba llorando Ezequías allí, dice la palabra de Dios, sucedió que antes que Isaías saliera del patio, le vino la palabra del Señor diciendo: vuelve, devuélvete, le dijo Dios a Isaías, devuélvete y dile a Ezequías, el soberano de mi pueblo, así ha dicho el Señor, Dios de tu padre David: he oído tu oración y oiga, y he visto tus lágrimas. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a sanar. Al tercer día vas a subir a la casa del Señor. Bendito sea Dios. Él ve nuestras lágrimas. Cuando David se cansó de gemir, Dios no se cansó de escucharlo, según el Salmo 6, del 6 al 9. Me impresionan las palabras del Salmo 56:8. Oigan esto: bendito Dios, oiga esto: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro, según la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esa traducción ahí mucho. Él ha juntado las lágrimas nuestras en un frasco. ¡Qué figura! Por supuesto que no es literal, pero es una idea de que Dios sabe cómo lloramos, cuándo lloramos y qué tanto lloramos, y está atento a las lágrimas. Yo no sé qué te hace llorar a ti. Yo sé lo que me hace llorar a mí. Pero yo espero que nunca jamás se te olvide, ni yo tampoco olvide jamás, que cuando tú lloras, Dios está atento. Dios está mirando. Dios está tomando en cuenta. El Señor Jesús lloró y por lo tanto él, como sumo sacerdote, se identifica con aquellos que lloran. Saben que muchos de nosotros nos sentimos avergonzados de nuestras lágrimas, especialmente si otros lo ven. Es como que yo comienzo a llorar y llega alguien, seguido me seco o me aparto. Y saben que esta es una cultura que valora la fuerza. Y cuando alguien llora, le dice: oh, se puso emocional. Y es casi como una crítica o condena o un testimonio de debilidad. Pero no para Dios. Claro que es debilidad, pero todo el mundo llora. Pero ¿saben qué? Dios es movido a acercarse a los quebrantados de corazón y sanar sus heridas, como dice el Salmo 147:3. Primero, Dios ve tus lágrimas. En segundo lugar, Dios promete consolarlas ahora y quitarlas un día absolutamente. Gloria a Dios. Ahora las consuela. Escuche la Biblia de las Américas, Salmo 34, versículo 18. Cada lágrima que derramas en fe, oiga bien cómo es: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Oh, sí, porque hay personas que usted ve llorando y usted no puede hacer nada por ellos, pero Dios siempre hace algo por los suyos. Y esa es una gran diferencia.
El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas, dice el mismo Salmo. Y la promesa gloriosa de Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios dice, no te apures, algún día yo te voy a quitar todas las lágrimas de tus ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. Algún día no lloraremos más de tristeza. Cito otra vez Spurgeon. Que se consuelen ahora con la perspectiva de un consuelo futuro. No hay corazones de luto que se lamentan por el pecado y se lamentan por amor a Dios, que sean abandonados por su Dios. Ellos serán consolados. Gloria a Dios. Ellos serán consolados. El que llora, Dios compromete su nombre cuando Él dice, yo te voy a consolar. ¿Cómo Dios seca las lágrimas? Yo tengo aquí 3 sugerencias de cómo Él seca las lágrimas. Y esto lo digo para que estemos atentos y para que estemos prontos a tomar aquellos recursos que Dios deja para que sequen, para secar nuestras lágrimas. Usted ha visto que todos nosotros somos prontos cuando alguien está llorando a pasarle un pañuelo, a pasarle algo para que se sequen las lágrimas. Pero ¿qué hace Dios? ¿Cómo obra Dios para quitar y secar nuestras lágrimas ahora con su consuelo? 3 sugerencias yo tengo. En primer lugar, con la gracia de su presencia y la obra del Espíritu Consolador. O sea, lo primero que Dios hace es que Él está ahí por su Espíritu Consolador. Y eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 1, del 3 al 4. Noten cómo Pablo habla de la obra consoladora de Dios. Esto lo identifica a Dios. Aquí cuando Pablo habla de Dios, lo describe de una manera sumamente clara con relación a esta obra consoladora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga ahora, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No importa cuántas veces necesites consolación, no importa por qué necesites consolación, Él es Dios de toda consolación. Y dice aquí, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, miren los términos universales, generales, inclusivos. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que Él me ha dado tanto como para yo poder darle a otros. Él dice, eso hace con la consolación. Tus dificultades, lágrimas y dolor son ocasiones para que Dios rellene el tanque de tu alma de consolación a tal grado que sobreabunde con otros que te vas a encontrar en tu camino y necesitan esa misma consolación. Eso es maravilloso. De ser consolados a ser un instrumento de consolación. Date cuenta. Dios nunca ha prometido aislarnos del dolor. Aquí el texto de ninguna manera dice nunca vas a llorar. No, no, no. Él dice, tú vas a llorar. Pero cuando pases por las aguas, estas no te ahogarán y el fuego no te quemará, porque yo estaré contigo. Y esa presencia es la consolación misma de Dios. Es imposible no ser consolados con aquel de quien dice el salmista, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, fíjese, no temeré, porque tú estarás conmigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Son palabras firmes de Dios que no importa que estemos llorando, no nos desprecia. El sufrimiento tiene un propósito, entre muchos, ¿verdad? Uno es conocer el consuelo de Dios para poder consolar a otros. Este es un mundo de dolor. Este es un mundo de aflicción. Y muchas veces Dios nos usa como mensajeros de consuelo. Pero oiga bien, somos mensajeros de consuelo cuando somos consolados por Dios. Y para eso tenemos que llorar y pasar por tristeza. Él nos consuela con su presencia, el Consolador, el Espíritu Santo. En segundo lugar, Él nos seca las lágrimas con su palabra. Así como uno le pasa una servilleta al que llora, Dios por su Espíritu trae esta palabra. Y por eso es bueno meditar y memorizarla. Porque en el momento de dolor, óigame bien esto, en el momento de lágrimas no se puede ni leer la Biblia porque los ojos están
llenos de lágrimas y la visión está borrosa, pero es maravilloso cómo el Espíritu Santo toma esa palabra sembrada en el corazón y la aplica al alma, y así Él seca las lágrimas de adentro para afuera. La palabra de Dios es un medio, sus promesas para alentarnos y secar nuestras lágrimas. En tercer lugar, con sus dones. Dios hace regalos a nuestra vida para secar nuestras lágrimas. La Biblia dice que el hijo de Abraham, Isaac, estaba llorando, estaba triste por la muerte de su mamá, pero cuando llegó su esposa, su mejor Rebeca, allí dejó de llorar y se consoló. A veces Dios nos da dones en un momento para consolarnos. Aprendamos a tomar eso y deleitarnos en eso. La compañía y el consejo de otros son dones de Dios. Aquí entra el ministerio pastoral, aquí entra la familia, pero aquí entran las personas que Dios nos pone cerca. Yo nunca me olvido de aquella mujer, en el caso de Lutero, si no me equivoco, que le dijo al esposo, cuando él llegó la encontró vestida de negro, y ella le dijo, cuando él le preguntó, ¿alguien se murió? Él dijo, sí, se murió tu Dios, por la tristeza en que estás. O sea, esa mujer ahí mismo le corrigió ese pensamiento equivocado, como fue también la mujer los padres de Sansón, como ella le dijo, no, si Dios no fuera a matar, Él no nos hubiera revelado esto. A veces Dios usa personas alrededor nuestro para corregir nuestras emociones y secar las lágrimas. Oye, esas amonestaciones. Pero dentro de eso, dentro de esos dones, las alabanzas a Dios. Dios nos ha dado preciosos cánticos que mueven el corazón y la música. La música es un poderoso medio para secar lágrimas y para alentarnos también. Un regalo de Dios que alienta nuestros corazones. Yo comencé hablando de lo que un centro de cirugía óptica dice sobre las lágrimas y quiero terminar con una estadística que también viene del mundo. ¿Ok? Oigan lo que dice. El Journal of Research in Personality, asimismo, el Journal Diario de Investigación en la Personalidad, reveló, oiga bien, que de 97 mujeres estudiadas, 2/3 no se sintieron mejor después de llorar y que además el ánimo decaído llegó a durar hasta 2 días. Solo una minoría de los episodios de llanto se asociaron con mejorías del estado de ánimo. Contrario a lo que indica la creencia popular, llorar no es tan bueno como la gente cree, aseguró Jonathan Rothenberg, profesor de la Universidad del Sur de Florida. Escuche lo que ellos dicen. Llorar no es tan bueno. La gente se puso peor al llorar. Y saben que yo creo que el estudio tiene razón. Tiene razón si Dios no está de por medio. No. Si Dios no está de por medio, el que llora se empeora. Pero si Dios está de por medio, la palabra de Dios es esta. Si lloras, yo te voy a consolar. Pruebe a Dios. Y yo quisiera invitarle a que usted se rinda a Él ahora. La Biblia dice que los que estén trabajados y cargados que vengan a Él. Jesús nunca rechazó al que llora. Al contrario, se le acercó al que llora. Y le preguntaba a la gente, ¿por qué lloras? Oiga cómo se metía en lo privado, en lo emocional. ¿Por qué lloras? Para calmar sus lágrimas. Dios quiere quitar tus lágrimas, pero primero quiere quitar tu pecado. Arrepiéntete ahí. Pídele a Él perdón por tus pecados y pídele a Él que venga, que te dé vida eterna. Y ese malestar del pecado y sus consecuencias es quitado y lavado con la sangre de Jesucristo solamente. Y si tú experimentas esto, si tú vienes humillado y humillada ante Dios, no solamente va a perdonar tus pecados, no solamente va a quitar la culpa, sino que te va a consolar y te va a dejar ver el camino de Dios y te dará esperanza para que algún día jamás llores, porque en el infierno, dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, los que mueren sin Cristo van a un lugar donde es de tormento y llanto por la eternidad. Yo no lo puedo concebir y entender plenamente, pero eso dice la palabra de Dios. No juegues con eso. Ahora humíllate. Ahí donde estás, humíllate. Señor, ten misericordia de mí.
porque Él nos conoce. Él conoce el pecado, pero conoce el arrepentimiento. Y Él puede traer consolación a tu vida. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque podemos llorar y tú tienes cuidado de nosotros. Podemos llorar y tú te acercas a nosotros. Podemos llorar y tú secas nuestras lágrimas. Podemos llorar y tú nos consuelas. Ayúdanos a llorar libremente en tu presencia y permite que podamos no solo llorar, sino también hallar consuelo como tú prometes y disfrutar de los medios que usas para secar nuestras lágrimas. Te pido especialmente por los que lloran en esta hora, por las personas que no admiten su llanto públicamente, pero tú sabes que lloran y ellos saben al oírme que están llorando. Sánalos ahora. Ten misericordia de ellos y vuelve sus corazones a ti, para que así como Jesucristo lloró, pero también pudo poner el gozo delante de sí, sufrir la cruz y ahora consolarnos, alentarnos, Él sea también su ayuda y el Espíritu Consolador les sea dado. En el nombre de Él Jesucristo te lo pedimos. Amén.